la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Buenas noches, estamos aquí transmitiendo como habíamos prometido, pero un poquito más tarde. Tuvimos problemas técnicos, estamos tratando de armar todo para que ustedes nos vean bien, para que ustedes nos escuchen bien y se sientan cómodos al escuchar y ver este video o esta transmisión en vivo. Y tenemos un invitado que para mí es un privilegio tenerlo aquí. Es nuestro querido pastor, es maestro, tiene una maestría en teología, maestría en investigación teológica, el pastor David Dutra. Es un placer estar con ustedes, gracias por haberme invitado, no esperaba una invitación así. Y realmente me gusta porque vamos a hablar de la palabra de Dios y de cómo hemos llegado hasta ella, ¿no? ¿Era la cosa así? Amén, sí, es un poquito conocernos, que la gente también que nos está viendo conozca un poquito de tu trayectoria. Primeramente por eso te presentaba, ¿no? Sé que no te interesan los títulos, sé que no te interesan todo lo que es la pompa, pero que guardaste una humildad, estar centrado. O sea, realmente sos una persona que te admiro mucho, tu trayectoria, yo la conozco. Pero bueno, contanos un poquito de tu vida, de cómo hasta ahora, cómo fue el camino en lo que vendría a ser la iglesia, tu vivir con Dios, tu relación. Y bueno, lo primero que quería preguntarte, de todos los títulos, de todo lo que hiciste, de todo, ¿qué es lo que más destacado, lo que más apreciás, ¿no? Estamos hablando de títulos académicos. Títulos académicos, estudios. Hay dos que yo aprecio. Uno que nunca supe por qué lo hice, que es el de ser maestro normal, nacional, recibido en el colegio secundario. Sí. Como maestro. Soy maestro. Ah, ese no lo sabía. Sí, que es profesor en... Al ser maestro, eso te da una base para emprender y conocer una enorme variedad de temas culturales y aún religiosos sobre los cuales uno va a ir edificando su vida. Y como soy un convertido de niño, a los 12 años, en una predicación que hubo con un visitante en la iglesia nuestra, yo soy de Pehuajó, de los pagos de Manuelita. Manuelita, iba a decirlo. Un visitante que era un predicador metodista y que hizo como se acostumbraba en aquel entonces, un mensaje evangelístico, un llamado al arrepentimiento. Y yo era un niño de 12 años sentado en el primer banco de la iglesia. Todavía me emociona recordar esto porque vuelto a esa iglesia están todavía las mismas baldosas y yo sé sobre cuál estaba yo parado en ese momento. Y realmente sentí a los 12 años que yo era un pecador.
un pecador de 12 años, Sí, sí. pero que necesitaba arrepentirse de las cosas que había hecho. Claro. Sí, sí, como siempre decimos que Y uno no nace cristiano. En algún momento hubo un comienzo. Hubo un comienzo, y yo creo que ese fue mi comienzo, con todos los altibajos que tiene un adolescente, un joven, pero nunca me abandonó. Todavía estoy viendo a aquel hombre parado ahí, usaba levita. Yo soy un hombre de 83 años, así que cuando yo tenía 12, los predicadores usaban levita, una especie de uniforme muy elegante. Claro. Y él estaba allí arriba y realmente me transmitió el mensaje del arrepentimiento necesario para llegar a conocer a Jesucristo. Y poco a poco, paso a paso, me encontré con Cristo. Y me sigo encontrando y reencontrando con Cristo. Todavía no terminé. Yo soy, como dice Pablo, no es que haya llegado, sino que prosigo al blanco. Claro. Y cuando uno dice prosigo al blanco, es que todavía tiene algo más por conquistar allá adelante. Y al estar conquistando paso a paso allá adelante, uno se da cuenta que la carrera no termina. Yo estoy jubilado, soy presbítero gobernante emérito de la iglesia presbiteriana San Andrés. Es la que está en la manzana de las luces. La que está en la manzana de las luces. Y siento que todavía no me puedo aflojar y decir, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora me dedico a descansar. Sí, pero jubilado entre paréntesis porque seguís enseñando en los institutos. Sigo enseñando, sigo donde me llaman voy, como en este caso, y siento que la vida del cristiano debe ser así. No se jubila un cristiano. No, para empezar no hay jubilación. Estaré jubilado en papeles, no en acciones, no en acciones. Así que no, lo que pasa que es... Sigo sí. esmerándome en mi matrimonio. Pienso que todavía no tengo el matrimonio perfecto. Bien. Siento que no tengo las relaciones humanas perfectas, como las tenía Jesucristo. Él no se equivocaba, hasta se dio el lujo de enojarse un día en la sinagoga y sacarlos a todos corriendo. Pero yo no tengo derecho a hacer eso todavía, y siento que no. Claro. Pero el haber conocido a Cristo de niño es una gran ventaja. Una gran ventaja. Porque a uno le suena acá atrás, una campanita que le dice, no, David, por ahí no. Sí, sí es. Bueno, yo tuve la ventaja también de haberlo conocido de niño. Y viste que es un beneficio. Sí, es muy lindo y haber podido mantenerse firme. Sí. Es Con todos los altibajos que uno puede tener, sabe que es de Cristo. Que su Espíritu Santo te ha sellado y que hagas lo que hagas, uno le pertenece. Sí, aparte no es mérito de uno, porque no es que uno se mantuvo firme, sino es por misericordia de Dios. Bueno, es el gran descubrimiento de Lutero, la gracia. Por gracia somos salvos, no porque los merezcamos. Exacto. Es así. Así que si hablamos de títulos, pastor es lindo título. Que te digan pastor, gente que hoy tiene 50 años y fueron mis adolescentes del pastorado en La Pampa, por ejemplo, y hoy son pastores ellos. Y entonces siento que mi vida no ha transcurrido, ni la de mi esposa, han transcurrido de gusto. Claro, dejaron huella en otras personas. Dejar dejar que hoy en día te llame gente que uno dice, ¿quién es este? Hasta que se te desenchufa el cassette y bueno, este es fulano de tal, o fulana de tal. Y te recuerda, y uno recuerda cosas. Es ahí donde a veces te pones a escribir. Así que algún día saldrá mi libro de cuentos. Ah, te estás escribiendo un libro. Estoy escribiendo 2 libros. Bien. Uno sobre la historia de Israel y otro sobre vivencias cristianas.
Entonces, que se apure porque yo ya lo quiero. Ahí tenés un comprador. Así que también sé que sos editor de libros, o ¿cómo es? Con mi esposa nos hemos dedicado a la edición de libros cristianos, sobre todo de pastores cuyas trayectorias son reconocidas y cuyos testimonios son, diríamos, muy aceptables. Claro. Sí, vos, yo me acuerdo que... o sea que elegimos, sí. Elegimos a quién editar. No es cuestión de ponerse a estar apoyando, porque es como que uno apoya a la persona y no a la persona equivocada. Es que editorialmente se puede ganar mucho dinero. Yo trabajé en la Sociedad Bíblica durante 5 años y sé lo que es una editorial. Sí. La Sociedad Bíblica es una editorial. Exacto. Y por lo tanto hay que vender, hay que producir. Y para que la editorial se sostenga hay que hacerle ingresar dinero. Sí, editaste el libro del pastor Hugo Contreras. Entre otros. Sí. Que lo terminó de hacer su esposa. Fue toda una odisea porque fue con el pastor Arpe, tu papá. Sí. Con Marta, tu mamá, que la sentamos un día a la hermana en el comedor de casa y le hicimos corregir un montón de cosas que ella no quería corregir. Como se hizo tarde, se cansaba y ya tenía sus años, le ganamos la partida, corregimos y salió un libro muy bueno que se ha vendido bastante bien. Sí. Hasta lo último de la tierra se llama. Se llama Hasta lo último de la tierra. Sí. Que el hijo de ella fue el que eligió la tapa del libro. Y es una tapa de un libro muy hermoso. Qué lástima que no sabíamos que íbamos a hablar de esto y hubiera traído... No. Tengo ejemplares de... Es algo, sí, nosotros tenemos también acá, pero es algo espontáneo. Debe estar en la biblioteca, por ahí si mi papá lo trae, después lo vemos. Pero lo importante acá es hablar de cómo... Hablando de títulos, o sea que no desprecio el academicismo, porque uno adquiere mucho conocimiento que ni se imagina que existe. Pero el de pastor, el de que está con sus ovejas, eso es lindo. Me habías dicho que contara cosas que me han pasado, que hay interrupciones en nuestras tareas. Claro, sí, no, yo no te quería interrumpir porque esto no está para despreciar nada. Pero sí, ahora la otra cosa era que... Aprendí en la práctica esa frase de Jesús que dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Están casi en los 4 evangelios. Y viviendo nosotros en España, siendo misioneros en España, vivíamos en lo que se llama una masía. Es una propiedad muy grande que generalmente está en las afueras, que estaba sobre una carretera importante que va de Barcelona a Badalona. Estaba diciendo... También predicar el Evangelio y hablar del Evangelio, esto le va a venir bien a cualquiera cuando salga editado del todo. Seguramente. Y me habías preguntado algo que me ha llenado toda la vida de satisfacción, de todos los títulos que uno puede llegar a reunir. Yo los tengo todos metidos en una carpeta, no voy a encontrar un solo diploma colgado en mi casa. Y hay uno que no te dan diploma, que es el de pastor. Sí. Y ese es el mejor llamado que uno puede tener, a ser pastor de las ovejas del Señor. Sí, pero pastor de verdad, no es los que andan deambulando con... No, pastor, por eso me ocupé en un momento dado de esta conversación, decir a qué iglesia pertenezco y qué es lo que estoy haciendo o no haciendo. Pero lo importante es esto, porque yo me acuerdo en la vida activa de pastor que se han presentado en las congregaciones personas que hacen profecías y cosas por el estilo, y yo para esta gente tengo dos preguntas. ¿A qué iglesia pertenece usted? ¿Y quién es su pastor? Cuando empiezan a decirme, mi pastor es el Señor,
Yo les contesto, el mío también, pero tengo uno acá, en la tierra, que me tiene cortito. Y todos tenemos que estar sujetos a alguna autoridad visible, por eso es tan importante el acto de la ordenación de los pastores. Sí, sí. Ser pastor ordenado no es lo mismo que ser pastor improvisado. Eso es genuino, es real, es bíblico. Claro. Sí, sí, no andar de... Jesús llamó a sus apóstoles uno por uno y los fue eligiendo de la forma más insólita que podemos ver. Es decir, si miramos el currículum que aparece en la Biblia de cada uno, nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo hizo para juntar estos 12 y que durante 3 años lo siguieran fielmente, escuchando sus enseñanzas y no perdiéndose una sola de ellas. Yo siempre cuando he estado estudiando, yendo a algún seminario o así mismo siendo profesor de algún otro seminario, me he preguntado cómo sería pasar 3 años, 24 horas por día con Jesús. Y la paciencia que tenía Jesús. ¿Y qué título nos hubieran dado? No nos podían dar ningún título. Nada más que amar a la humanidad, como el pastor ama a sus ovejas. Ese pastor que dice, yo soy la puerta. Ese pastor que sabe cuáles son sus ovejas y las distingue perfectamente. Ese pastor que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Claro. Cuando vivíamos en España, un pastor de ovejas pasaba por la propiedad, una propiedad muy grande, donde nosotros vivíamos en la montaña, ahí en Barcelona, Sí. en un lugar que se llamaba, lo voy a decir en catalán, Montcada y Reixac, ¿no? Y desde esa montaña, o por esa montaña, veíamos pasar pastores, pero había uno solo que entraba a nuestra propiedad y no se le podía decir nada, porque los pastores españoles todavía, una vez al año, pasan por una de las avenidas principales de Madrid, porque ese era camino de pastores de ovejas. Entonces conservan, el año que no lo hagan, chao, perdieron para siempre su derecho. Claro. Pero él venía siempre, y yo que soy un argentino vivo, cuando vi que me cortaba el pasto gratis, Claro. Es lo que más... es lo que más me gustaba. Tenía un prado ahí adelante, pero totalmente presentable todo el año. Y un día le dije, acá abajo tengo más pasto, ¿por qué no viene? Y no, porque ese pasto no les gusta a mis ovejas. Y ese pasto lo teníamos que cortar nosotros. Claro, lugares de delicados pastos. Pero una vez vi que la vuelta de los pastores, que es todo siempre a la misma hora, vi la vuelta de los pastores que iban todos metiendo las ovejas, cada uno metía sus ovejas en un aprisco, un corral, Sí. pero generalmente ese aprisco es de piedra, ¿no? Y me quedé, digo, ¿cómo? Meten todas las ovejas juntas y después ¿cómo hacen? Porque para mí las ovejas son todas iguales. Sí. Y así que la próxima vez que cayó este pastor de ovejas a nuestra propiedad, le pregunté cómo es que meten todos. Como buen argentino curioso también. Y sí, siempre. si uno no es curioso, nunca aprende. No, sí, sí. Es así. Le pregunté cómo hacían. ¿Dónde están las marcas? Claro, vengo de acá, marcar con un fierro caliente a la vaca y no las puede confundir nunca. Claro. Pero allá no. Ni siquiera una marca en las orejas, nada. Claro, sí, le ponen como un precinto acá. Pero... Nada, ellos nada. Esos pastores nada. Nada. Entonces, Bien tradicional. Dice, ¿quiere ver? Digo, sí, cómo no. Bueno, mañana a las 6 de la mañana lo espero ahí. Me levanté temprano, qué madrugón. Ahí sí. Y salir de la masía aquella, montaña abajo, en el coche y me planté ahí, porque quería saber, quería entender lo que la Biblia decía, ¿por qué Jesús decía estas cosas?
Claro. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. El pastor da su vida por sus ovejas y cosas por el estilo. Y vi a cada pastor pararse en la puerta, uno de los símbolos que Jesús usa, que dice: yo soy la puerta. Pararse en la puerta y cada uno con una voz especial, un llamado especial, llamaba y sus ovejas se apartaban del montón que había ahí y se iba con él. Y esperé a que llegara el pastor que yo conocía, Claro. que le tocara su turno. Y ahí se paró en la puerta y con su voz hizo un llamado que yo no podría reproducir, pero las ovejas de él, que algunas yo ya las conocía por alguna característica, salieron todas a la vez y lo siguieron por donde él las llevaba, totalmente confiadas en que ese era el que las iba a llevar donde había realmente pastos y alimento. Claro, precisamente el pasto que le gustaba, como te digo. Justamente. Claro. Entonces entendí tantas cosas que hay en la Escritura. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay ovejas. Claro, uno acá en la ciudad no se da cuenta porque, claro, no tiene la cultura claro, esa. El pollo lo encontrás pelado, Claro. pero el pollo tiene pluma. Sí, todo un... Es una cosa que uno tiene que empezar a conocer un poco de... Bueno, acá me sale un poco el profesor, ¿no? Tratar de conocer la vida agrícola-ganadera para poder entender muchas partes de la Biblia. Claro. Eso era lo importante. Pero ahí aprendí. Y así pude animarme junto con mi esposa, porque todas las cosas que hacemos las hacemos juntos. Y nos ponemos de acuerdo para hacerlas. Claro, es un ministerio. Es Punto. un ministerio y no hay vuelta que darle. Si no lo haces juntos, si estás trabajando al lado de una esposa disgustada, o el disgustado soy yo y ella no, no va a salir la cosa, no va a salir. Y así anduvimos por muchos lugares. Estuve enseñando en Inglaterra, estuve predicando en Francia, en muchos lugares de Europa nos llamaron. España es increíble. Y una de las cosas que los argentinos tenemos que aprender de una vez por todas es que no somos exclusivos. Porque vi más de un pastor argentino allá queriéndole enseñar a vivir a los españoles, que viven 10 veces mejor que nosotros en el medio de cualquier crisis. Claro. Sí, muchas veces nos creemos el ombligo del mundo. Sí, y no lo somos. La tristeza de ir a comprar comida y no saber cómo pedirla. Claro. Y es el mismo idioma, ¿eh? Y es el mismo idioma. Me acuerdo la primera vez que fuimos a comprar fruta con mi esposa. Estábamos ahí en Zaragoza. Zaragoza, que es el reino anterior a Cataluña, está más al norte. Sí. Y me acuerdo que dije: deme 2 kilos de duraznos. ¿De qué? Dijo aquel maño. ¿De qué? Duraznos, señor. ¿Qué es lo que quieres? De eso. Melocotones, hombre, melocotones. Claro, no, aparte en cada, como son muchos reinos, yo le estaba leyendo, que cada uno tiene su costumbre dentro mismo de España. Tiene sus costumbres y su habla. Y nosotros lo heredamos los argentinos, porque nosotros sabemos que los santiagueños dicen que los tucumanos son ladrones, y los tucumanos dicen que los santiagueños son los ladrones, y que unos son más lentos que otros. Y esa misma rivalidad yo veo en España. No puedes pasar de un lado al otro sin sentir las diferencias regionales, y eso que es mucho más chico que la República Argentina. Sí. Pero hemos heredado todas esas cosas y recordamos con mucho cariño, tenemos todavía mucha relación con los hermanos de España. Y los recordamos con mucho cariño. Y por lugares donde hemos estado, qué sé yo, Dios nos
nos ha llevado por muchos lugares, Sí. a mí más que a mi esposa. Claro. Y por sí, estuviste en la Argentina, también estuviste pastoreando muchos años en Estuve La en Santa Pampa. Rosa, en La Pampa, amo mucho a mis hermanos de Santa Rosa, todavía tengo mucha relación con ellos. No sé si lo dijimos ya, pero ya los adolescentes que tuvimos en Santa Rosa hoy son pastores algunos, o por lo menos destacados miembros de la iglesia, colaboradores. Sí, dejando huellas. Dejando huella, sí, esa es la palabra. Dejar huella. Cuando uno camina por los caminos del Señor, si no deja impresionado a alguien, tiene que revisarse un poco. Sí, sí. Y es conveniente de vez en cuando revisarse. Y uno hace cosas como levantarse en la mitad de la noche porque alguien llora, porque alguien está afligido. Y tener que trabajar al otro día, porque yo siempre trabajé en algún lado. Me acuerdo que en Santa Rosa era gerente de ventas de una empresa muy importante de instalaciones comerciales. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para ir a trabajar mañana? Y las horitas que me quedaban de sueño eran tan plenas por haber cumplido con el Señor que me levantaba fresco y seguía rindiendo en los dos lugares. Y es bueno trabajar. Es bueno que el pastor trabaje en otra cosa o por lo menos sepa lo que ha sido. Sepa lo que es aguantar un jefe que viene el lunes muy enojado porque River ha perdido. Claro, sí, sí. Y hay que aguantar, y ese es el mundo en el cual nos toca vivir. Si no, ¿cómo puede comprender a las ovejas? ¿Cómo podés comprender a tus hermanos? Es muy lindo todo eso. Pero todo eso es porque el Evangelio ha tenido durante siglos sus difusores. Cuando viene el Mateo, el final del Evangelio de Mateo, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, no ha dejado de cumplirse esa orden. Quizá, creo que entre las cosas que me ibas a preguntar estaba cómo entró el Evangelio a mi familia. Sí, sí, eso es. Estaba por preguntar, pero no quería dejar Porque yo me acuerdo de lo que conversamos, yo no Sí, le he perdido el hilo a esto, a pesar de los inconvenientes técnicos Sí. que hemos tenido. Si nos queda tiempo lo cuento, porque... Hay tiempo, es muy lindo. no hay problema. Es muy lindo. Así como hoy tenemos el coronavirus, que Sí, es tan peligroso, y gracias a Dios todos los que estamos aquí, más lo que la gente no ve, hemos tomado las distancias y las precauciones que corresponden. Mi abuela materna tenía 7 hijos y a fuerza de trabajo en un frigorífico, el Smithfield de Zárate, mi abuelo había logrado cruzar la vía, de vivir en la Carbonilla, que todavía existe en Zárate, había logrado hacerse una casa del otro lado de la vía. Una casa de ladrillos, pero con pisos de ladrillo. Me acuerdo como si fuera hoy. Y cuenta mi abuela que ellos estaban en tiempos de pandemia y las pandemias en aquel entonces pasaban una detrás de la otra, y en ese momento le había tocado a la viruela. Hoy son enfermedades erradicadas, la viruela, el sarampión y... sí, gracias a una vacuna o algo así. Una vacuna que estamos esperando ahora, que ya va a salir, ya saldrá algún día. Y Sí, pero en ese momento eran graves porque no... dice que pasaron 2 monjas, quienes no han nacido en los años 30 como nací yo, no saben de estas cosas, y que vivió en los 40 su preadolescencia. Pasaban muchas veces las monjas no vendiendo, sino ofreciendo estampitas a cambio de unas monedas, porque recaudaban para sus monasterios, sus escuelas y todo lo demás. Y entonces mi abuela, que tenía su carácter, cuando le tocaron la puerta estas monjitas pobrecitas, les dijo: mire,
otro día, porque tengo 7 hijos y la mitad está con viruela. Ah, ¿para qué? Nombró la palabra viruela y se persignaron Y se fue. y se fueron. Y al Se rato, olvidaron de la gran comisión, me parece. se olvidaron de la gran comisión. Y al rato apareció una señora con sombrero, velo en la cara, guantes, muy bien vestida, y de tacos altos en medio de aquel barrial, que era donde había hecho la casa mi abuelo. Algo atípico para la zona. Totalmente atípico, rubia. Y entonces venía con una Biblia y le preguntó a mi abuela si tenía tiempo para que ella le leyera la Biblia. Me imagino la respuesta. Y la abuela le colmaron el día con esto y le dijo, mire señora, yo estoy muy ocupada, tengo 3 hijos o 4 con viruela, no sé qué va a pasar con los demás, tengo la casa hecha un desastre porque no la puedo atender. Y mientras hacía esta explosión de ir a mi abuela, porque lo contaba ella y lo contaba muy bien, ella sabía hablar muy bien, esta señora lentamente se quitó el alfiler que se usaba para sostener los sombreros, se quitó el sombrero, se quitó el velo, se quitó los guantes, entró a la casa, le lavó los platos atrasados a mi abuela, le barrió toda la casa y sin decir más nada, la invitó a ir a la iglesia el domingo siguiente a la escuela dominical. Listo, ya está. Y allí iba mi abuela por años, con sus 7 críos, todos los domingos. Y tengo que decir dónde, a la iglesia de los Hermanos Libres de Zárate, fundada por don Arturo Houghton, que era un pastor que amaba a sus ovejas. Y allí recibieron todos toda la instrucción que necesitaban para conocer a Cristo. De esa familia quedan primas mías sobre todo, que siguen siendo fieles al Señor en distintas denominaciones. Y además la vida de cada uno cambió totalmente. Yo la verdad, mientras me contás, algo en el pecho, porque hoy en día siento yo que está la iglesia muy lejos de esa actitud, ¿no? de esa señora, porque... Quizá el sistema habría que cambiarlo un poco, porque ya no, en la gran ciudad no se toca el timbre y te abren la puerta. Bueno, pero ante la necesidad... Pero ante la necesidad no hay edificios de 7 pisos como acá en este barrio de Caballito que estamos. No hay tantos edificios para tocar el timbre, pero en el Gran Buenos Aires, en las afueras mismas de esta misma ciudad, hay muchas casas bajas donde predicar el Evangelio. Y también hay mucha gente con necesidad en la calle. Tengo que decir en honor a nuestros colegas pastores que en muchos lugares se da de comer, se dan meriendas, se hace mucha obra social. Mucha obra social. Claro. Pero también están los que les gusta el empleo, la vivienda y el sueldo. Y así estamos. Claro. Sí, también está la necesidad de hoy en día que yo por lo menos lo veo muchas veces en las caras de las personas, quizás no necesidad económica, pero sí una necesidad de alguien que se acerque y que con hechos, ¿no? O sea, me refiero a que por ahí muchas veces uno tiende a hablar mucho, pero quizás con el hecho no se acerca a la persona, con la actitud, con el... Miren, no es necesario ser pobre para ser un necesitado. Nosotros nos damos cuenta, yo a más de una persona le he preguntado qué le pasa, solo por el aspecto que tiene. Y les aseguro que todavía da resultado.
les aseguro que predicar el Evangelio da resultado. Puedo leer un trozo que a mí me ha impactado toda la vida. Que está en el Nuevo Testamento, que uno tiene que pensar siempre: ¿a qué vino Jesucristo? Olvidémonos de la crucifixión, olvidémonos de las torturas, olvidémonos de todo, de todas las injusticias que se cometieron con él. Sí, pero... Y lo que quiero leer está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4. Y trata del comienzo del ministerio de Jesucristo. Porque Jesús, lo último que sabemos de Jesús es que a los 12 años discutió con los sacerdotes del templo. Sí. Y que seguramente los padres lo deben de haber retado un poco, porque desapareció, y en la caravana que iba de vuelta a Nazaret, por ahí María le preguntó a José: José, ¿y Jesús dónde anda? No sé, lo tenías vos. ¿O nunca te pasó con tus hijos? Sí, pasó. Lo tenías vos. No, lo tenías vos. ¿Y dónde está? Sí. Sí, nos pasó con David, que desapareció en una convención. Claro. Y no lo buscábamos por todo. todo. No lo cuidaste, nos echábamos. Y algo, bueno, yo tengo mucha imaginación. El que no tiene imaginación para leer la Biblia, más vale que empiece a cultivar la imaginación. Yo me imagino el susto que se deben de haber dado José y María. Seguramente. Uno como... ¿Qué clase de hombre sería José y qué clase de mujer sería María, no? Sí. Para que Dios los haya elegido, Y para que fueran los padres terrenales de su hijo. Yo creo que tendría que haber sido alguien responsable. Está bien, seguramente. nosotros no los adoramos, pero yo siento veneración por ese matrimonio. Veneración. ¿Qué clase de personas serían respecto a su relación con Dios? Bueno, la cuestión es que Jesús se pasa 18 años sin que sepamos nada de él. Porque esa es la realidad. Los relatos del Jesús que hace volar la palomita de barro y todo eso es tradición, y yo la acepto porque suena bien, es lindo, pero no es verdad. No es verdad, no tiene basamento bíblico. Pero me imagino que Jesús alguna macana de milagro debe haber hecho. Sí. Porque... Y por algo María lo llamó cuando tenía que convertir el agua en vino. Era Dios encarnado. Así que no hay vuelta que darle. Y dice, llegó a Nazaret Jesús, ¿no? Donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Levantarse a leer era derecho de cualquier varón judío. Y esa vez él quiso hacerlo. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Muy linda versión. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. 30 años. Y dice que ha venido para anunciar el Evangelio a los pobres, la buena nueva a los pobres. Yo creo que si le preguntamos a familias como las nuestras, que han nacido
en el Evangelio, porque sus padres eran cristianos, ya. Un tío de mi esposa. Mi esposa tenía 14 tíos, de parte de una sola... Familia tipo de la época. Familia tipo de la época, ¿no? Sí. Bueno, mi bisabuela, 19 hijos, así que... Este tío de mi esposa, Agustín, me contó una vez, porque ya era un empresario hacía bodas en el campo, hacía obras muy importantes en el campo, Sí. en los campos. Y me dijo, yo creo que no había época más feliz de mi vida, me dijo, que cuando estábamos los 14 sentados a la mesa y mamá cocinaba en una lata de querosén. El querosén antes venía en latas de 20 litros, eran latas cuadradas, de buena chapa. Así que le recortaban la parte de arriba y cocinar para 14 más 2, 16. Había que tener una olla grande y la olla era la lata de querosén. Qué bueno. Y este hombre me dijo, yo creo que nunca viví una época más feliz que esa. Y era pobre. Sí. Ahora, ¿cuál es la bienvenida del Evangelio que el Evangelio le da a los pobres? Se la da para levantarlos, Claro. para que tengan una vida mejor, para dar libertad. Y cuando uno se siente libre puede emprender cosas. Claro. Para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos. Y esto podemos ponerlo también metafóricamente, aunque sabemos que liberó personas y que le dio vista a ciegos, Sí, sí. literal. Pero también lo podemos poner metafóricamente y saber que el Evangelio está para eso, Claro. para cambiar la vida de la humanidad. Claro, lo aclaró Jesús, si hay alguna duda, en las bienaventuranzas, habla de toda gente que aparentemente son, si uno lee las bienaventuranzas, uno lee y dice, son toda gente que son gente que no llegó a nada. O sea, gente triste, amargada, afligido, que llora. No hay nadie que uno pueda rescatar y decir, bueno, este es mi... Claro, es Mateo, ¿no? Mateo 13. Sí, Mateo 6. Mateo, a ver, es el Sermón del Monte, 6, 7 y 8, creo. 5, 6, 7, está el Sermón del Monte. Mateo. Si nos estamos alargando demasiado me dicen, pero... No, estamos, pero perfectamente... Esto me está muy interesante. Esto me apasiona porque es tan actual. Yo creo que del otro lado todos deben estar esperando que sigamos y tiene que venir la parte 2, tiene que venir la fase 2 y la podemos traer a idea también, que no? tiene muchas cosas interesantísimas para contar. Sí, sí. Ojo en ojo, sé que Mateo 6. Bueno, le damos tiempo para que estén... Y vamos a dar tiempo y si ustedes me dan otra oportunidad lo continuamos en otra oportunidad. No, Vamos a ver ambos. las bienaventuranzas, ¿no? Tener esta Biblia de 4 versiones es tremenda. Mateo 6, ¿cuándo? Hay otra. Pero bueno, así que estamos con el pastor David Dutra y una charla muy interesante, una charla de vida, una charla de experiencias, no solamente experiencias de vida, sino experiencias con el Señor, experiencias de haber vivido un camino, un caminar de alegrías, ¿no? Alegrías en el Evangelio. Hay alegrías y hay tristezas. Bueno, pero siempre termina en alegría. O sea, Dios torna nuestra tristeza en alegría. Lo que uno hace
lo que uno hace es, ¿cómo puedo decirle? Hace poco lo hablaba con mi esposa. Nos han pasado cosas desagradables, porque Jesús mismo lo dice, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y realmente es bueno recordar, muchas veces, imagínense la edad que tenemos mi esposa y yo, 59 años de casado cumplimos el mes pasado. Y me acuerdo una mañana desayunando, empezamos a recordar cosas agradables que nos habían pasado. Porque ahora, por ejemplo, algunos de nuestros discípulos nos están enviando los devocionales que ellos están grabando para sus congregaciones, nos lo mandan a nosotros también. Y eso es una gran alegría, una gran emoción. Claro. Ver a aquel chiquito de 14 años, que él tiene 50 o algo más, que no solo le va bien en la vida, sino que ha absorbido la enseñanza. Los frutos. Y son frutos, es fruto del trabajo, es trabajo, ¿eh? Sí, qué trabajo. Es trabajo. Y si hablo de este que tengo en mente, algún trabajo me ha dado. Pero verlo hoy, padre, responsable, con resultados espirituales, con hijos consagrados, realmente vale la pena. Bueno, pero qué mejor ejemplo. Es la parte dulce que uno Sí. recuerda. Es la parte dulce que uno recuerda. Qué mejor ejemplo el bíblico de tener, de ser un fruto, ¿no? Claro. Porque a la vez nosotros somos fruto de otro esfuerzo de otra gente y Sí. así sigue la cadena y no se termina. O sea, es la multiplicación como un árbol, como una planta, es algo vivo, ¿no? No es algo Por muerto eso- el evangelio. Por eso es que se le teme al evangelio. Al evangelio se le teme porque es un arma muy poderosa. La palabra misma habla de sí misma y dice que esto es más penetrante que espada de dos filos, que era el arma poderosa de aquel entonces, Claro, sí, sí. ¿no? Que penetra hasta partir los huesos y llega hasta el tuétano. Y Claro. esto realmente es palabra. Y cuando uno ve el uso irresponsable de la palabra, ve diputados de la nación con un rosario en la mano, o diputadas blandiendo el rosario, ¿dónde está representado Cristo de alguna manera? Y ve las mentiras que dice, las cosas que hace. Realmente no solo se entristece nuestro corazón, sino el de Cristo mismo. Bueno, eso es algo que viene desde que se... Y esto lo venimos arrastrando desde hace 20 siglos, y no nos vamos a librar de ello. No, No nos vamos a librar de ello. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. ¿Hay algún tema acá que no sea actual? Ninguno. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. Esto es importante. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía
les ataquen con toda clase de mentiras. Ustedes me llamaron para dar testimonios de vida. Y no quiero hacer que mi vida sea el testimonio máximo, sino que mi vida es el testimonio mínimo. Hay hombres y mujeres a quien Dios ha autorizado con mucha más poder y con mucha más eficacia que a nosotros. Pero cuando yo tenía 8 años, nací en el año 1937, así que estoy hablando del año 45. En el año 45 sube Perón. Y ojo que no voy a hablar de antiperonismo porque no soy anti nada, que no tengo enemigos. Gracias, y por la gracia de Dios, ¿no? Pero se estableció una materia en la escuela que se llamaba religión. Y entonces los padres, que no querían que uno recibiera religión, porque era religión católica, no había la fraternidad que hay ahora entre católicos y protestantes. No, en aquel tiempo el cura estaba por allá y el pastor estaba por acá. Sí, sí. Eran prácticamente enemigos. Mis padres firmaron para que yo no recibiera esa materia. Es algo parecido a lo que está pasando ahora. Y bueno, mis padres firmaron, ¿no? Yo no iba a recibir religión católica. Para eso éramos evangélicos. Y éramos 3. Y acá voy a destacar la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios y hacer carne aquel verso del Antiguo Testamento que dice: enseña al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y a mí me enseñaron de niño. Y éramos 3 los que salíamos. Me acuerdo de la profesora de religión, era una mujer de aspecto muy severo, zapatos negros bajos, traje sastre, nariz aguileña. La recuerdo y la he perdonado hace mucho tiempo. Me gustaría volver a encontrarla y abrazarla. Ya no es posible, pero estoy bien con eso. Fíjense ustedes la importancia de la enseñanza de la palabra que sea. Aparte no sería muy fácil salir de la clase. Salíamos y todos nos miraban. Éramos 3. Una judía, y en mi pueblo no había sinagoga, así que ella salía porque era judía, pero no sabía nada. Y me acuerdo que salía siempre colorada y con la cabeza baja. Un comunista, teníamos 8 años, 9, así lo sufrí durante el resto de la primaria. Un comunista que era el hijo del único comunista del pueblo, pero el tipo salía con la cabeza en alto, porque estaba bien enseñado por su padre. Él era un héroe bolchevique. Y el tercero era yo, bien enseñado en la escuela dominical, porque me habían mostrado todos los héroes de la fe que había, y yo era uno de ellos. Y la pasábamos bien, tengo que decir la verdad, porque como no había quien nos enseñara nada, nos la pasábamos jugando en el patio para envidia de lo que quedaban adentro. Para más eso. La bronca de los de adentro. La bronca de los de adentro. Pero yo me acuerdo nos tenían misericordia los días de lluvia, entonces nos quedábamos adentro. Y cuando había alguna prueba escrita, ¿y quién le soplaba? Le soplaba yo, porque leía la Biblia. Le soplaba la vida de Moisés, le soplaba la vida de Jeremías, le soplaba la vida de Jesús mismo. Claro, sí, pero es importantísimo, ¿sí? Es algo que los chicos, uno no se da cuenta, ¿no? Pero qué bueno también es, yo tengo la anécdota de David cuando estuvo en la reunión, la predicación, que vos hablaste de David, del rey David, y que hablaste y que dijiste que Saúl lo quería enclavar y le dijo: te enclavaré contra la pared.
Y él venía y a partir de ahí él vino y empezó a investigar de la vida de David, de cómo era y de por qué lo querían clavar, pero es algo que uno piensa que porque el nene está dando vuelta y mirando para el techo, no escuchan, pero están escuchando. El predicador que no mira a la totalidad de su audiencia está equivocado. Los niños tienen que ser el objetivo casi principal de la predicación. Sí, sí, sí. Porque cuando, bueno, vos lo sabés, el predicador, uno tiene que echar una mirada general. Y se da cuenta también cuando se están durmiendo, ¿eh? Sí. Pero los niños son algo a los cuales hay que darles importancia. Seguro. A los cuales hay que darles importancia. Así que... No solo porque tienen la escuela dominical antes o después de la administración, sino porque son niños y porque son mentes donde la palabra de Dios se afirma y se afirma para siempre. Claro. Es así. Sí, aparte depende de todo eso, el crecimiento de, si uno no le da importancia a la semillita pequeña, nunca va a llegar a una planta. Nunca va a llegar a planta, nunca, nunca. Por eso hay que sembrar, seguir con el tema de la palabra de Dios, no abandonar la lectura de la Biblia. Y como dijiste vos, no hay pandemia que nos pare. No hay pandemia que nos pare, porque aún la pandemia es una buena ocasión para predicar. Sí, sí. El testimonio de tu familia es la clara evidencia de que una pandemia puede ser una oportunidad Una oportunidad para conocer a Cristo, porque esta mujer, la esposa del dentista, era odontólogo, él había venido de Inglaterra con su profesión de odontólogo, pero con la intención de predicar el Evangelio. Sí, sí. Después hubo en los Houghton embajadores, políticos y cosas por el estilo, pero yo me quiero acordar de aquel, de don Jorge Houghton, a quien conocí, realmente. Y esa mujer, yo me la imagino, muy bien vestida, caminando en el barro sabiendo que ahí estaba la necesidad de la palabra de Dios, y lo demostró con hechos. Sí, además no tenía ninguna necesidad de estar ahí, lo hizo por amor. No, lo hacía por amor, porque estaba convencida de por qué había venido Jesucristo y por qué había muerto por nuestros pecados. O sea que terminamos redondeando en que si tenemos tanto y no tenemos amor, sonamos como una campana. Como una campana vacía, como platillo que retiñe y no hay vuelta que darle. Qué bueno, qué lindo haber podido escuchar esto. Yo seguiría, pero sé que no podemos, pero sí te voy a pedir que, no sé, redondees, cerrés si tenés algo más, o hagas una oración. Sí, redondear es muy difícil con el Evangelio, porque no tiene redondeo el Evangelio. Es o se acepta o no se acepta. A quien esté recibiendo estos humildes testimonios, porque mi vida no es una vida extraordinaria, pero considero yo. Diciendo en eso. ¿Se puede? Sí, disientan todo lo que quieran. Pero no quiero hacer... Tiene trayectoria, tiene una línea. Sí, pero fue mejor la de Jesús. Bueno, pero hay gente, al que honra, y eso es, nosotros queremos honrarte. A mí la verdad me bendice mucho las enseñanzas, y no es porque estés acá, sino que... Sí, nos conocemos de antes. Pero bueno, las enseñanzas, la vida... no, la verdad que una bendición haberte conocido. También fuiste profesor mío. Sí, fuiste profesor mío en Timoteo. Es cierto. Pero muy lindo. Yo sé que sos humilde y que no querés, pero sí es una vida con trayectoria. Es una vida con frutos. Sí, alguna vez un pariente me dijo, estaba mirando mi pasaporte y claro, está lleno de sellos
de los lugares más insólitos. Y me dijo, ¿cómo haces para hacer todo esto? Y digo, es fácil, afiliate. ¿Cómo que me afilie? Sí, aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y vas a ver las aventuras que vas a vivir. Y es cierto, no es necesario viajar por el mundo para tener aventuras. Uno las tiene en el mismo lugar donde está. ¿Cuántas anécdotas tienen ustedes de José Cepaz? Que lleva ya 40 años. Sí, más. Y más 40. también. ¿Cuántas aventuras, cuántas cosas han pasado? Que la gente común no pasa. Sí, 40 años se cuenta desde que se fundó, ¿no? Pero Sí, sí, antes sí. de todo el trabajo previo que fueron. Claro, claro. Sí, sí, yo me tocó verlo a mi papá venir todo mojado, embarrado, Y sí, y sí. y de venir en las épocas cuando no había el transporte, o sea que Sí, sí. Cuando que- había que tomar el colectivo, de cosas se puede hasta acá. el tren, si no, Bueno, el último tren que... El último tren. Sí, sí, todos hemos vivido esas cosas. Pero son recuerdos agradables. Son recuerdos agradables. El tener la certeza de haber hecho la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, yo creo que en este momento es para quien nos escucha, es: si has conocido a Jesucristo, vuelve, porque seas plenamente feliz. Y no estoy hablando de la felicidad de tener un yate y una casa de fin de semana. Estoy hablando de la felicidad de acostarse y que no te atormente nada en tus sueños. Y la felicidad de despertarte y saber que el día no está en tus manos, sino en las manos del Señor. Esa es la belleza de aceptar la plenitud del Evangelio y saber que no somos nada, que Jesús, Dios mismo, está sentado al lado del Padre, dice la versión antigua, que dice abogando por nosotros. ¿Qué abogado tenemos? ¿Qué abogado tenemos? Aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, saber que su sangre nos ha limpiado de todo pecado y que vivimos bajo su gracia y que todo lo que recibimos es por gracia y no por merecimiento propio. Ese es el mensaje del Evangelio. Todo se lo debemos a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a dar nosotros nuestra vida, nuestro tiempo? Por mucho menos. Sí. Es Que Dios bendiga a quienes nos han aguantado todo este rato, bendiga a los operadores, a los que hacen que esto parezca una cosa tranquila, pero los hemos visto correr de un lado para el otro. Que Dios bendiga a cada uno en su ministerio, pero que Dios bendiga a cada uno que está recibiendo en este momento el llamado del gran pastor, el que da su vida por sus ovejas. el que se preocupa por las ovejas. Exacto. Tuvimos una clase de cómo ser un buen pastor hoy. Es así. Muchas gracias por haberme No, invitado. gracias. Yo me siento Gracias a muy vos. honrado por ustedes, por tomarme en cuenta para estas cosas. Gracias a vos, sabés que sos parte de nosotros, sos parte de nuestra familia. Muchas gracias. Supieron Aide, tanto Aide como vos, ganarse un lugar en el corazón nuestro. Los queremos mucho. Hace mucho que Así nos que- conocemos también. Y sabemos de nuestras trayectorias, de nuestras honestas trayectorias. Así que Porque de los pastores que nos reunimos acá, a veces, donde nos contamos, y estoy mirando a uno de los pastores, por eso miro para allá, me gustan esas reuniones porque no hay presidente, secretario y tesorero, ¿no? Y donde nos contamos más las que perdemos que las que ganamos. Y oramos los unos por los otros. Y esta reunión, yo creo, Gabriel, que está allá atrás, nos ha sido de beneficio y de fortaleza
para nuestra vida ministerial. Compañeros de milicia, se decía. Compañeros de milicia, decía Pablo, compañeros de milicia. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y que su palabra penetre profundamente en los corazones de nuestros oyentes, como sigue penetrando en la nuestra. No hemos terminado. No hemos terminado. Queda mucho por delante. Queda mucho por delante. Gracias que hay gente joven como ustedes, en las cuales tenemos la esperanza puesta nosotros. Y está lo que uno sembró, Ahí que va a seguir dando fruto y no se termina. Va a seguir dando frutos, así es. Muy bueno. Así que te pido que hagas una oración, ¿Cómo ya no? que te pedí tantas cosas, la última. Lo voy a aprovechar. Señor, te agradecemos Gracias. el poder estar juntos, Gracias. un pequeñísimo grupo de tus hijos, tratando de servirte con estas cosas maravillosamente nuevas, donde nuestras palabras en tu nombre pueden llegar tan lejos. Señor, bendice a nuestro David que hará la edición de todo esto. Bendice esta casa que se ha transformado en un estudio de radio y televisión con toda seriedad. Y enséñanos, Señor, enséñanos, como dice tu palabra, a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, que es la que vale. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, David. Gracias a ustedes. Lo he pasado muy bien. Bueno, sí, se nota. Se nota la disposición. Gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando, aguantando las imperfecciones. Lo vuelvo a decir, pero queremos salir mejor, queremos estar mejor. Así que damos gracias porque a pesar de todo estuvieron ahí firmes, fieles. Saludamos a todos aquellos que estuvieron escuchándonos y a los que nos van a escuchar por las redes, porque va a quedar todo esto subido a las distintas redes. Pero damos gracias a Dios porque Él nos bendice y nos ayuda y Él prospera todas las cosas que hacemos poniéndonos en sus manos. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo programa, que Dios mediante, si Él lo permite, vamos a estar el viernes que viene. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera.
Cristo hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera.